Bienvenidos a un nuevo tutorial en donde trabajaremos las presentaciones de Google Drive. Para comenzar, vamos a ver cómo crear una presentación desde cero y también cómo elegir un tema adecuado para luego desarrollar el contenido. Bueno, ingresamos a nuestra cuenta de Google para empezar, luego vamos a nuestro almacenamiento de Google Drive y en el botón nuevo desplegamos y se aparece esta ventana donde una de las opciones es presentación de Google. Seleccionamos y automáticamente se crea el archivo de la presentación. ¿Sí? Como primera, como verán, aquí tenemos la mesa de trabajo donde podemos luego ir viendo a medida que vamos desarrollando el contenido, vamos a ir viendo de qué se trata cada una de estas partes o cómo poder ir desarrollando el trabajo. Como verán aquí en presentación, donde está el nombre, presentación sin título, ustedes pueden cambiar el nombre con solo hacer clic y ahí escriben el nombre que se les solicita en las consignas. Eh, Como ven, al comienzo lo que tenemos es una sola diapositiva, ¿sí? Recuerden que cuando trabajamos con presentaciones es similar al famoso y conocido PowerPoint, ¿sí? Pero esto es obviamente en línea, ¿sí? Y obviamente es un producto de Google. Eh, a diferencia de los documentos, las presentaciones trabajan a través de hojas denominadas diapositivas, ¿sí? Vamos a tener la diapositiva 1, 2, 3, las que vayamos creando, ¿sí? Y van a ser trabajadas en forma secuencial, ¿sí? Comenzamos por el primero y terminaremos en el último, ¿sí? Como verán, aquí solamente cuando uno empieza y crea por primera vez una, aparece la primera diapositiva y él tiene ya un formato predeterminado que es para escribir el título, ¿sí? Y tenemos también una estructura donde está el título, el subtítulo y luego nosotros también podemos agregar información, ¿sí? Una de las primeras cuestiones es elegir el tema, es decir, el color o las formas que tendrán estas diapositivas, ¿sí? Todas estas diapositivas. Si nosotros elegimos, fíjense que aquí al costado, en el menú, en este menú que está en la derecha, vamos a tener diferentes temas, ¿sí? Podemos hacer un recorrido. Ustedes traten siempre de elegir cuando van a trabajar con presentaciones colores que sean agradables a la vista y que sean fáciles. Generalmente cuando uno proyecta, eh, los colores que tienen fondos oscuros con letras claras son los que mejores quedan luego, o el blanco, el común que sería el blanco con letras negras, o este también es muy, el oscuro sencillo, es muy, digamos, eficiente a la hora de proyectar, ¿sí? En alguna pared, en alguna pizarra. Para nuestro ejemplo, nosotros elegimos enfoque, así que con solo hacer clic sobre el tema, y fíjense que automáticamente digamos, se define un tema o se define un color en esa diapositiva que habíamos empezado. Y fíjense que acá también tenemos título, pero ya cambió el orden según de estos cuadros. Fíjense que también en las presentaciones se trabajan con objetos, es decir, son cuestiones separadas. Yo puedo ir trabajando distintos objetos, ¿sí? Y ir posicionándolos donde mejor quede o donde yo pretenda que quede ese objeto, ¿sí? Esto tiene una estructura, fíjense que respeta la imagen que está acá, este diseño que tiene esta diapositiva. Y si ustedes vienen a esta opción que tiene un signo más, es la opción para agregar distintas diapositivas. Tiene una pestaña donde muestran distintos diseños. Tenemos diapositiva de título, encabezado de sección, título y dos columnas. Entonces, a medida que ustedes vayan desarrollando el contenido, pueden elegir distintos tipos de diapositiva o de diseños de diapositiva para ir trabajando. ¿Cómo agregamos una? O vamos a la pestaña y elegimos una, que sería, por ejemplo, título y cuerpo, y automáticamente se añade la segunda diapositiva, ¿sí? Otra opción es
con el signo más, nueva diapositiva. Y de esta manera vamos agregando eh, distintas hojas o hojas de trabajo o diapositivas en esta presentación. Eh, vamos a trabajar de manera tal que vamos a tratar de romper esta secuencialidad, le decimos nosotros, de ir la primera, estar en el primero, luego pasar al segundo, luego pasar al tercero, ¿sí? A través de los hipervínculos. Entonces, los hipervínculos a nosotros nos van a permitir romper esta secuencia e ir navegando entre diapositivas según nosotros vayamos marcando ese ritmo o esa ruta de navegación que ya vamos a ir viendo cómo trabajar. ¿Sí? Bueno, seguimos con otro tema entonces. Como verán, tengo en este momento, a diferencia de la presentación anterior, que la creamos desde cero, verán que yo tengo una presentación casi armada, que es el modelo que ustedes tienen en la clase para que lo puedan seguir y observar en detalle. Y vamos a ir trabajando sobre este modelo. Así tampoco perdemos tiempo en escribir mucho y para que vean por ahí cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta a la hora de calificarlos. Básicamente, para que les quede claro, la idea es que ustedes puedan tener un pantallazo de lo que son las presentaciones de Google Drive, las ventajas que tiene, para que puedan trabajar las presentaciones en las distintas materias que vayan solicitándolo. Generalmente las materias solicitan presentaciones de temas donde ustedes tienen que trabajar de tal manera que esta presentación sea un apoyo a su oralidad y no esconderse detrás de una presentación como solemos hacer. La idea es que las presentaciones a ustedes puedan ayudarlos y los encaucen el tema que están exponiendo como alumnos, y luego, cuando sean docentes, pueden también utilizar esta presentación de manera tal que eh, puedan exponer un tema a sus alumnos y evitar algunas cuestiones tales como presentaciones llenas de textos, presentaciones vacías algunas veces, que no dicen nada. Entonces, la idea es que puedan ver las distintas alternativas que tienen de trabajo y a la hora de poder realizarlas puedan hacerlo de forma efectiva, ¿sí? Entonces, básicamente la actividad que nosotros les proponemos desde el espacio es que puedan elegir un tema y a través del tema seleccionado, de un documento, puedan elaborar una presentación, ¿sí? Puedan leer ese documento, sacar las ideas principales o las ideas claves, ayudarse siempre con los títulos y los subtítulos, con las imágenes. Eh, entonces, de esa manera vamos a poder desarrollar en esta presentación un tema, ¿sí? Y poder trabajar el contenido. Vamos a empezar con la parte más bien técnica. Y como primera medida, habíamos visto que tenemos la primera diapositiva, por defecto siempre Google nos presenta la diapositiva título. Entonces, como verán, aquí tenemos el cuadro de texto, que si nosotros hacemos clic sobre ese cuadro, podemos escribir sobre él y editarlo. En este caso, el título va a ser, según mi ejemplo, la Revolución de Mayo. Ustedes obviamente en este lugar van a escribir el título del tema que estén trabajando, ¿sí? Otra solicitud en las consignas son escribir el nombre del espacio curricular. Entonces, fíjese, si hago clic también está acá un cuadro de texto donde yo puedo escribir alfabetización digital. Y si lo desean, también pueden agregar información. Fíjense que si pueden agregar información a esta diapositiva, ¿me explico? Que si yo quisiera escribir algo más en esta diapositiva, fíjense que si yo me posiciono a cualquier lado y estoy ahora en este momento tocando las teclas de la computadora, ven que no aparece en ningún lado texto. No, porque les recuerdo que en las diapositivas se trabajan con objetos, como ya les había comentado, entonces vamos a tener que ir a esta opción que tenemos acá, que tiene una T, que son los cuadros de texto, ¿sí?
hacemos clic sobre esa opción y en cualquier lugar, fíjese que se genera una cruz, nosotros podemos generar, hacemos clic sobre el botón del mouse y arrastramos y nos generamos un cuadro de texto. Dentro de ese cuadro de texto nosotros podemos escribir. ¿Sí? Si no lo queremos más, podemos también seleccionar y automáticamente desaparece. Pero esta es la manera de donde podemos nosotros agregar contenido textual dentro de una diapositiva. ¿Sí? Fíjense que también tenemos acá en este momento una imagen. Esto es un cuadro de texto que también lo hice, que dice empezar, y luego tiene una imagen. Esta imagen es una imagen que trasladé desde internet, la copié y pegué en la diapositiva, y con el botón que tenemos acá de recortar imagen, vine a la opción flechas y con esta opción a esta imagen se le dio esta forma, es decir, una forma de flecha. Ustedes pueden darle la forma que quieran. Este botón, que yo lo puse como con la función de botón o icono, podemos darle nosotros una acción, ¿sí? A través de un enlace, y esto es lo que el famoso hipervínculo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hipervincular esta imagen para que ella pueda hacer una acción dentro de la presentación? Fíjense que yo me posiciono sobre la imagen, vengo a insertar enlace y automáticamente me aparece para que yo pueda pegar un enlace, una dirección web, o pueda enlazar a una diapositiva de esta presentación. Vamos a elegir esta opción y yo elijo la diapositiva siguiente. Aplico. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando yo haga clic sobre esta imagen, va a ir a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, de esta manera, este botón va a cumplir esa función. Y esta es una manera de hipervincular dentro de las diapositivas. La segunda diapositiva de esta presentación va a ser el índice, ¿sí? Fíjense que en este caso yo apelé a la creatividad, el equipo apeló a la creatividad y no pusimos índice. Ustedes pueden escribir la palabra índice sin ningún problema. Pueden también crear, de la manera que ustedes crean conveniente, según el tema que estén trabajando, un índice. ¿Y qué función cumple este índice? Este índice me va a permitir que a través de las palabras o títulos que yo vaya escribiendo en este lugar, pueda ir a esas diapositivas. Es decir, por cada título iré a una diapositiva. En este caso agregué una imagen, también pueden hacerlo o no, ustedes verán cómo trabajan sus diapositivas. Y aquí hicimos un cuadro de texto con el texto, es decir, cada uno de estos títulos corresponde a cada una de las diapositivas, ¿sí? Como habrán leído ya en las consignas, la idea es que ustedes puedan hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión del tema, ¿sí? Bueno, en este caso lo hemos dividido en cuatro subtítulos o cuatro temas, en donde tratamos de explicar de qué se trata, las causas, el desarrollo y la conclusión. Bien, esta diapositiva la van a hacer al final, ¿sí? Cuando ya tengan todo desarrollado los contenidos de la presentación. ¿Y por qué esto? Porque de esa manera ustedes van a ver en qué diapositiva, en qué número de diapositiva va a quedar cada título. Por ejemplo, la diapositiva que habla de qué se trata está inmediatamente después, porque la primera, ¿sí? Entonces sería la diapositiva 3. Pero cualquiera de estas diapositivas, si ustedes van agregando información, puede que vayan cambiando y el hipervínculo después luego no les funcione o vaya a otra diapositiva. Entonces, una vez que ustedes terminan de trabajar el contenido, ¿qué vamos a hacer? Por cada título, vamos a hipervincular a la diapositiva donde comienza el tema, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si vamos a hablar de las causas pueden ocupar 3 diapositivas, por ejemplo, pero la idea es que ustedes esta primer palabra, digamos, este primer título, lo van a hipervincular solamente a la primera, ¿sí? Que en este caso
va a estar en la diapositiva 4, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para hipervincular desde el... ¿Cómo hacemos para hipervincular desde el índice que estamos aquí, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hipervincular hacia la diapositiva 4? De la misma manera que hicimos recién. Vamos a seleccionar la palabra causas, vamos a nuestro botón de insertar enlace, y fíjense que automáticamente me aparece la opción para pegar un enlace o diapositivas de esta presentación. Vamos a elegir esta y vamos a decir que va a ir a la diapositiva número 4, ¿sí? Una vez que aparece esto, damos el botón aplicar. Y fíjense que quedó ahí hipervinculado, es decir, como un enlace, ¿sí? En este caso nos quedó muy oscuro, pero dado los colores del tema, lo podemos seleccionar y cambiar de color. Fíjense que seleccioné y vengo a color de texto y puedo cambiarlo, puedo hacerlo un poquito más oscuro. Y de esa manera me quedó hipervinculado la palabra causas. Fíjense, si yo hago clic, me aparece que, si yo hago clic sobre esta palabra, me aparece que se dirige a la diapositiva número 4. Y de esa manera, entonces vamos a hipervincular cada uno de los títulos del índice a la primer diapositiva que trate el tema.